Si te pasó que entraste a tu billetera virtual, home banking, caja de ahorros, tarjeta de crédito o débito y te diste con la sorpresa que tienes menos dinero del que solías tener allí, o que incluso ya no tienes nada de dinero y que además se realizaron operaciones sin tu autorización, las cuales desconoces totalmente, te cuento que fuiste víctima de una estafa virtual. Si quieres saber cómo puedes legalmente actuar para recuperar el dinero que te sacaron, quédate en este video que te lo cuento todo. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Mario Torres, abogado y profesor de Derecho. Hace 18 años que me dedico a brindar asesoramiento legal a todas aquellas personas que recurran a mí en busca de una solución legal a sus problemas. En este canal te contaré casos reales que llegaron a mi despacho y cómo se le pudo encontrar una solución rápida, económica y efectiva a cada cliente. También hablaremos de noticias de actualidad a fin de analizarlas desde una perspectiva jurídica para poder comprenderlas mejor. Hace 2 semanas se comunicó telefónicamente a mi despacho Ricardo, de la ciudad de Lules, Tucumán, quien había sido alumno mío en un instituto en el cual yo dictaba clases de Derecho. Y me dijo muy preocupado que había sido víctima de una estafa virtual y quería saber cómo legalmente podía hacer para recuperar el dinero que le habían sustraído los delincuentes. Había contado que personas supuestamente representantes de la billetera virtual en la cual él tenía dinero depositado se habían contactado con él a fin de solicitarle datos personales para supuestamente corroborar su identidad y mantener activa su cuenta. Ricardo, creyendo en la palabra de estos, le brindó la información solicitada y a los siguientes 2 días, cuando entró a su billetera, se dio con la ingrata sorpresa que la misma estaba completamente vacía, siendo que tenía guardado en la misma un monto de 180.000 pesos o 180 dólares si lo convertimos en la moneda estadounidense. Posterior a esto, se comunicó a la empresa que gestionaba dicha billetera virtual, en la cual le dijeron que ellos nunca solicitan datos personales a sus clientes. Por lo tanto, Ricardo se dio cuenta recién que había sido víctima de una estafa virtual. Entonces, de inmediato cambió su contraseña e hizo el reclamo respectivo ante la empresa que gestionaba dicha billetera virtual, la cual al cabo de unos días le negaron tener ellos responsabilidad alguna, por lo tanto no le devolvieron el dinero que los ciberdelincuentes le habían sustraído de su cuenta. Entonces, cuando el cliente concurre a mi despacho, me hace las siguientes 5 preguntas. 1. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿A qué vías se puede recurrir? ¿Qué probabilidades tiene de ganar el caso? ¿Cuánto tiempo iba a demorar el trámite del reclamo para el reintegro? Y 5. ¿Cuánto le iba a costar iniciar el reclamo? La estafa virtual en el Código Penal. Es así que primero debemos definir qué es una estafa virtual. Se dice que es estafa virtual cuando una persona de manera intencional engaña a otra para procurar para sí o para un tercero un beneficio patrimonial en perjuicio ajeno. O sea, la víctima de la estafa es engañada para realizar actos de disposición a favor de otra persona. Por lo tanto, la estafadora actúa con ánimo de lucro. Engaña a su víctima con la intención de aprovecharse económicamente de esta. Y se dice que es virtual cuando es realizada por algún medio tecnológico, usando dispositivos digitales como ser una computadora, una tablet o un celular. Las estafas virtuales más comunes son suplantación de identidad, robo de contraseñas, transacciones ilícitas, entre otros. ¿Cuántos años se le corresponde a una persona que comete una estafa virtual según el Código Penal? Según el Código Penal argentino, dice que será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años aquella persona que defraudare a otro. Acá, como vemos, el Código Penal utiliza la palabra defraudare a otro. No usa la palabra estafa, sino fraude. Esta palabra es familia muy cercana a la palabra estafa, con la diferencia que el fraude es más abarcativo. Por lo tanto, la estafa está incluida dentro del fraude y dentro de este también está incluida la administración desleal y la apropiación indebida, entre otros que también son especies de fraude. ¿Cómo operan los estafadores? Por lo general, una persona haciéndose pasar por representante de una empresa contacta a la víctima a través de las redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o email. Solicitan a la víctima datos personales o de las cuentas bancarias. También suelen dirigir a las
víctimas a una página web falsa. Piden que descargue algún archivo o incitan a que haga doble clic en algún enlace. Si la víctima aporta estos datos solicitados o sigue las instrucciones dadas por el estafador, este ya tendrá acceso a sus cuentas y perfiles, pudiendo operar desde la ilegalidad, realizando compras o haciendo transacciones hasta dejar en cero la cuenta, así como le pasó a Ricardo. ¿Cómo sé si fui víctima de una estafa virtual? Es muy fácil saberlo. Cuando entres a tu cuenta bancaria, billetera virtual o recibas el resumen de tu tarjeta de crédito, notarás que existen conceptos de compra o adquisición de productos que vos nunca realizaste. Respondiendo preguntas. ¿Qué es lo que puedo hacer cuando descubrí que fui víctima de una estafa virtual? Lo primero que debes hacer es intentar mantener la calma. Sé que esto es algo muy difícil luego de que descubriste que fuiste víctima de un ciberdelito, pero es muy importante que lo hagas. Así puedas actuar fríamente y no te dejes llevar por los impulsos y tus enojos. Lo segundo es identificar bien cada uno de los movimientos u operaciones que se realizaron en tu cuenta para hacer un detalle y posterior de conocimiento de los mismos. Así también podrás saber cuál es el monto exacto por el cual tendrás que hacer el reclamo. Junto con esto, también deberás cambiar todas tus contraseñas y llamar de inmediato a la empresa prestadora del servicio, que como bien ya lo dijimos, puede ser un banco, una tarjeta de crédito, una billetera virtual o afín, para que la empresa dé de baja tus servicios o tus tarjetas o congelen las operaciones. Deberás brindar a la empresa un detalle sobre cuáles fueron las operaciones que se realizaron a tu nombre y el monto de las mismas. Así la empresa puede hacer las gestiones tendientes al reintegro. En el caso de ser posible, pide un número de reclamo o de gestión para hacer el posterior seguimiento. Recuerda que es muy importante contar con las pruebas suficientes referidas a tu reclamo. Si lo hiciste por mail, guarda todos los mails que mandaste o enviaste. Si lo hiciste el reclamo por WhatsApp, realiza capturas de pantalla. Tercero, realiza la denuncia ante la comisaría que así queda asentado en los registros judiciales el delito del cual fuiste víctima. Acá intervendrá una fiscalía y llevará adelante la investigación penal para dar con el paradero de los ciberdelincuentes. Cuarto, en caso de no obtener una respuesta de la empresa o que la misma fuera insatisfactoria, deberá realizar la denuncia ante la Autoridad de Defensa de los Derechos del Consumidor, en donde te recibirán la denuncia y se fijará una fecha de audiencia, en el cual deberás presentarte y también deberá presentarse la empresa para intentar llegar a un acuerdo. ¿A qué vías legales puedo recurrir? En caso de llegar a un acuerdo en la audiencia ante el organismo de defensa del consumidor, el trámite termina allí. El cliente damnificado se le reintegrará el dinero que se le había sustraído, pero en caso de que la empresa niegue tener responsabilidad alguna, al cliente le queda abierta la vía judicial civil para poder demandar a la empresa por los daños y perjuicios ocasionados. Para ello deberá contratar un abogado que lleve adelante el pleito. Recordemos que con la denuncia que se hizo previamente en la comisaría, la etapa de investigación penal en la cual la Fiscalía con sus peritos informáticos pueden rastrear el lugar exacto desde donde se realizaron las operaciones y así poder dar con el paradero de los ciberdelincuentes. ¿Qué probabilidades tiene de ganar el caso? Las probabilidades de ganar el caso deberá el damnificado analizarla con su abogado, en razón de que éste tendrá en cuenta si la página web o aplicación contaba con las medidas de seguridad para impedir operar a personas que no fueran los verdaderos usuarios de la misma. Por ejemplo, muchas páginas web o aplicaciones usan como medida de seguridad muy adecuadas el uso del token, identificación con huella digital o escaneo de un código QR, para cada operación a realizarse a través de dicha cuenta. Si el abogado junto con un experto en informática cree que la cuenta no contaba con las medidas de seguridad idóneas, puede plantear esto ante el juez, responsabilizando a la empresa de dicho actuar y así puede ganar el caso. ¿Cuánto demora el trámite del reclamo? Hacer el reclamo ante la empresa que gestiona la caja de ahorros, billetera virtual o tarjeta de crédito es inmediato. Más conveniente es hacerlo telefónicamente y tiene un plazo para dar una respuesta entre 7 a 10 días. Vencido este plazo, debes reiterar el reclamo y esperar otros 7 a 10 días. Si te niegan el reclamo o no te contestan, debes tenerlo como rechazado. Como anteriormente te lo dije, debes hacer el reclamo ante el organismo de defensa del consumidor. Tienen un plazo no superior a 30 días
debe convocar una audiencia de conciliación. En el caso de ser necesario, puede convocar a una segunda o tercera audiencia dentro del idéntico plazo. En caso de fracasar todas las audiencias de conciliación, o sea, si no se llegó a ningún acuerdo, tiene esta expedita, o sea, abierta la vía judicial para continuar el reclamo. Un juicio puede llegar a demorar meses, años, hay muchas variables que pueden suceder en medio del litigio judicial. ¿Cuánto cuesta hacer el reclamo? El reclamo ante la empresa que gestiona la cuenta bancaria es totalmente gratuito, como así también es el reclamo ante el organismo de defensa del consumidor. En ninguna de estas dos instancias se necesita un abogado. O sea, la víctima de la estafa puede defenderse por sí mismo, pero yo siempre recomiendo que recurran a un abogado, así pueden aumentar sus probabilidades de éxito a un costo mínimo. El abogado, por dicha gestión, le puede llegar a cobrar un promedio entre el 10 y el 30% del monto a recuperar, el cual el cliente deberá abonar desde el momento que cobre la suma reclamada. Ricardo había realizado la denuncia ante la empresa que gestionaba su billetera virtual y había hecho la denuncia ante la comisaría de su jurisdicción. Pero lamentablemente la empresa que administraba la billetera dijo que ellos no podían reintegrar el monto de las operaciones, argumentando que dicha transferencia había sido voluntaria porque se realizó desde su propia cuenta y él había voluntariamente había brindado sus datos a los ciberdelincuentes. Por ende, es que procedimos a realizar la denuncia ante Defensa del Consumidor, en el cual nos presentamos con Ricardo y también se presentó la abogada de la empresa. Le comentamos lo sucedido y responsabilizamos exclusivamente a la empresa por no contar con las medidas de seguridad adecuadas que permitieron acceder a ciberdelincuentes. Por ejemplo, le planteamos que nunca al momento de efectuar las operaciones le solicitaron que ingrese algún factor de autenticación, como ser un token o huella digital, para convalidar la operación. Además de no avisarle nunca por ningún medio, ni aunque sea por email, dichas operaciones, de no haber alertado su sistema de operaciones sospechosas, las cuales habían sido numerosas de transferencia, pago de servicios, recargas, etc. Eran más de 30 operaciones en 2 días. Pasamos a un cuarto intermedio para dentro de 14 días. Y en la siguiente audiencia pudimos llegar a un acuerdo para que le reintegren la totalidad del monto sustraído al cliente. En resumen, Ricardo fue víctima de una estafa virtual, pero por suerte y por una exitosa gestión que se le hizo, pudo obtener el reintegro de su dinero y apreció que nunca debe suministrar sus datos personales a personas desconocidas que se hacen pasar por representantes de una empresa. Por eso debemos ser conscientes que este tipo de estafas virtuales son muy comunes y debemos estar muy atentos para no ser víctimas de estos delincuentes. Si te gustó esta historia o fuiste víctima también de una estafa virtual, hacémelo saber en los comentarios abajo. Además, no te olvides de suscribirte para conocer más casos reales como este y no te olvides de darle me gusta, así puedo subir más videos e incluso más interesantes. Nos vemos, hasta luego, chao.